Bien, entonces ya te vamos a crear nuestra columna, nomás para ponerte el ejemplo de crear una columna que no sea obligatoria. Vamos a ponerle crear columna opcional. Esto sería, por ejemplo, vamos a ponerle create that. ¿Qué tipo de dato queremos? Pues queremos un times time. Y aquí le vamos a decir, si le ponemos not null, significa que es un campo requerido sí o sí. Vamos a ponerle una coma, pero no la queremos requerido, entonces vamos a ponerle el not null. Entonces aquí vamos a ponerle, no se le pone not null. Entonces, si tú quieres crear una columna opcional, es decir, que no sea obligatoria, pues no se le pone el not null. Entonces, fíjate como aquí estamos creando una columna que se llama create del tipo times time. Una coma. Y vamos a crearnos nuestra columna de la FK, donde nos quedamos. Va a ser un big int y la queremos not null. Efectivamente. Entonces, eso para un lado. Entonces vamos a ponerle aquí, agregando, vamos a crear columna que albergará una FK. Entonces primero se crea la columna y luego ya se agrega el constraint. Vamos a ponerle agregando la integridad referencial, entre paréntesis, FKs. Entonces siempre se acostumbra a que primero crees las columnas, pum, las creas todas las que tengas que crear y al final ya pones los constraints de FKs, la integridad referencial. Básicamente la integridad referencial como tal, porque en este punto simplemente es una columna normalita, pero le tenemos que agregar la integridad referencial para que MySQL nos ayude a la consistencia de datos. Entonces vamos a decirle que constraint y vamos a ponerle el nombre a nuestra FK. Se acostumbra, como ya vimos, ya después vamos a ver las costumbres de nombrar. Vamos a ponerle FK. ¿Cómo se llama nuestra columna, nuestra tabla? Pues se llama teléfonos. Nuestra tabla se llama teléfonos. Guión bajo. Entonces la sintaxis es FK, que significa foreign key, guión bajo, y luego ya el nombre de tu tabla, donde vas a poner la FK. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Pues se llama teléfonos. ¿Cómo se llama la columna que va a albergar la FK? Pues en este caso usuario ID. Y guión bajo ID. Aquí pues en este caso pues se juntan dos IDs. Entonces la nomenclatura es FK. Vamos a poner por acá. La nomenclatura es FK, nombre de la tabla, guión bajo, nombre de la columna FK, guión bajo ID. Entonces en esto se resumen los nombres de constraints de FKs. FK, nombre de la tabla en cuestión, donde estés poniendo el constraint. La integridad referencial es lo mismo. Nombre de la columna que va a albergar la FK, en este caso usuario ID, y con prefijo ID. Entonces fíjate cómo ya tenemos el nombre del constraint. Este simplemente es el nombre de constraint. Entonces eso para que lo consideres. Y luego, entonces aquí vamos a ponerle, vamos a poner un comentario que diga constraint FK, etcétera, es el nombre de la relación. Toda relación debe tener un nombre. Entonces, así se llama nuestro constraint. Vamos a decirle que es un foreign key, efectivamente. ¿Y cómo se llama nuestra columna que va a albergar esa FK? Pues se llama usuario-id. Usuario-id. Y luego, ¿a qué tabla hace referencia esta? ¿A qué primary key va a estar vinculada esta foreign key? Pues va a estar vinculada a reference. Aquí vamos a ponerle nombre de la columna que albergará la FK en cuestión. En este caso pues se llama usuario-id. Y aquí vamos a ponerle con qué PK estará mapeada esta FK. Acuérdate que todas las FKs están mapeadas a una primary key de una tabla.
Entonces en este caso vamos a ponerle tabla padre. Porque acuérdate que si una tabla hija, pues una tabla hija depende de una padre. Entonces aquí se puede ver como que la tabla padre. Entonces vamos a ponerle con qué PK estará mapeada esta FK. Pues va a estar apuntando a la tabla usuarios. ¿En qué columna? Pues una columna que se llama ID. Simulando que nuestra primary key es usuario ID. Entonces vamos a ponerle acá de esta FK. Y aquí ID pues es la referencia a la primary key de usuarios. Entonces con esto, eso es como se resumen la creación de una tabla de base de datos. Acá me estoy equivocando. Ahí quedó. Entonces constraint, nombre del constraint, el nombre de la columna que albergará la FK en cuestión y la PK con la que estará mapeada esta FK, es decir, la tabla padre. Se llama en la tabla usuarios en la columna ID, porque acuérdate que cada FK está mapeada a una primary key. Entonces, esto es como se crea una tabla o un DDL que crea una tabla nueva. ¿Te acuerdas que nosotros la creamos con esta herramienta, con Workbench? Pues se tienen que crear, normalmente se crean con SQL. Tú las puedes hacer aquí con Workbench, pero pues también las puedes hacer con código SQL. Esto ya es SQL puro y duro. Y pues esto lo vamos a ir aprendiendo conforme avancemos en el curso. Esto simplemente es un vistazo general. No hace falta que tú te memorices esto. La verdad yo ni me lo sé de memoria. Yo tengo que correr a ver, por ejemplo, en internet o en un libro de referencia cómo se crea una tabla. No necesariamente que tú te aprendas todas estas sentencias, simplemente con que sepas para qué es cada una. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces, ahí está nuestro DDL para crear una nueva tabla. Fíjate, se me faltó poner un ejemplo de cómo se pone un valor por default. Pues fíjate, vamos a ponerle al timestamp. Vamos a decirle que su valor por default, vamos a ponerle default. Vamos a ponerle default current timestamp. Porque si tú te acuerdas acá en teléfonos, pues fíjate cómo tiene. No, vamos a ponerle por acá usuarios. Aquí fíjate cómo el create data en usuarios como valor por default tiene current timestamp. Entonces para crearlo con SQL, con código, es default y luego ya el valor por default. En este caso current timestamp. Saludos.